Hola niños y niñas de tercer año básico, les habla su profesor Guillermo González Santander, profesor de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. El video que hoy les enviaré trata sobre las zonas climáticas. ¿Qué serán las zonas climáticas? Se preguntará usted, ¿cierto? Bueno, primero vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto ya. Hay líneas imaginarias que son las principales en nuestro planeta, ¿cierto? Que vamos a repasar acá. Lo podemos ver en esta ilustración. Tenemos, por ejemplo, la más importante, que es la línea del Ecuador, que divide a nuestro planeta en hemisferio norte y hemisferio sur. Tenemos los trópicos de Cáncer en el hemisferio norte y el de Capricornio en el hemisferio sur, más los círculos polares, el Ártico en la zona norte, es decir, polo norte, y el círculo polar antártico en el polo sur. A ver, nosotros en estos días hemos tenido mucha lluvia, que es característica del clima templado. Nosotros estamos en la zona templada, entre el círculo polar antártico y el trópico de Capricornio se encuentra nuestro país. ¿Por qué la lluvia en esta época? Porque en las zonas climáticas templadas como la nuestra, la lluvia siempre en invierno es más abundante que en otras estaciones. Es decir, nuestras estaciones son marcadas. ¿Qué significa que son marcadas? Yo, por ejemplo, en primavera puedo ver que siempre hay flores, ¿cierto? Florecen los árboles, las flores. Puedo ver que en otoño caen las hojas. Yo ya sé que es otoño porque las hojas están en el suelito, ya que se mudaron de los árboles. El invierno, lluvia, frío, niebla, días más cortos, ¿cierto? Lo sé. El verano con todo el calor que sentimos. Nosotros vivimos en una zona templada. ¿Qué pasa con los que viven en zonas entre los trópicos y el Ecuador? Es una zona de alto calor, mucha temperatura alta, mucha humedad, mucho calor en estos lugares donde está el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, y de ahí viene la palabra tropical, clima tropical. Las zonas frías que están en los polos norte y polo sur, donde podemos ver hielo, nieve, podemos ver animales que pueden vivir en esas condiciones, ¿cierto? Bueno, ¿qué permite que estas zonas tengan estos tipos de climas? Lo vamos a ver ahora. En el planeta existen distintos climas, es decir, condiciones como la temperatura y la lluvia, que son medidas en periodos prolongados de tiempo, 30 a 100 años. ¿Qué significa? Por ejemplo, en San Manuel, el clima es muy parecido hace 40 años. Yo vivo hace 40 años aquí en San Manuel y conozco más o menos el clima. Sé, por ejemplo, que en esta época puede llover. Ahora está lloviendo mucho. Años atrás no llovía nada. Hay nieblas, por ejemplo, en invierno, caen las heladas, porque yo conozco el clima del lugar. Y hay muchos países, regiones, territorios y lugares en el planeta que tienen distintos tipos de climas. No es lo mismo que yo vaya a la playa ahora, por ejemplo. El clima de la playa es muy distinto ahora que está lloviendo al clima que hay acá. Estos dan origen a diferentes paisajes. Por ejemplo, hay lugares donde llueve mucho. En el sur de Chile, en esta época y durante el año, puede ser verano, otoño, invierno, primavera, llueve siempre. Y por eso el sur nuestro del país es mucho más verde, por el tema del agua. Hay mucha vegetación, como un paisaje igual a este. ¿Por qué está todo verde? Porque aquí ha llovido. Y llueve constantemente, no llueve solamente en el invierno. Mientras que existen otras áreas donde prácticamente no llueve y es el paisaje árido, como el de esta fotografía, el desierto. Cuando yo hablo de un paisaje árido, veo que no tiene vegetación y las lluvias son muy pero muy escasas. Si comparamos estos dos paisajes, podemos ver los contrastes. Por un lugar, todo verde, porque hay abundancia de lluvias. En este paisaje desértico es todo árido porque las precipitaciones, es decir, las lluvias, son escasas durante el año. Y las temperaturas aquí suelen ser más altas y aquí suelen ser un poco más bajas. Lo anterior, dice, ocurre porque los rayos solares se distribuyen de manera desigual. En la superficie terrestre, la energía que proviene del Sol llega en forma más directa a las zonas cercanas a la línea del Ecuador. En consecuencia, allí las temperaturas son más cálidas, por lo mismo, a medida que nos acercamos a los polos, las temperaturas se vuelven más frías. Vamos a explicar lo siguiente.
Dice que los rayos solares se distribuyen de manera desigual. ¿Qué significa? Que aquí en la zona del Ecuador el Sol no llega de la misma manera que llega al Polo Norte. Si usted se fija, ¿por qué la Tierra está un tanto movida? No está derecha. Yo leo aquí círculo polar antártico. No es porque yo lo haya puesto así. Nuestro planeta gira de esa manera alrededor del Sol. ¿Ya? Entonces los rayos del Sol, al ser nuestro planeta de una forma esférica, no llegan de la misma manera, por ejemplo, en el Polo Norte, a la línea del Ecuador, no es lo mismo. Ahora lo vamos a ver. Tengo el planeta Tierra. Tengo marcadas las principales líneas imaginarias y las zonas climáticas. Tengo el Ecuador, tengo el Trópico de Cáncer, el Trópico de Capricornio, y si usted se fija aquí está en amarillo. Tengo entre el círculo polar ártico y el Trópico de Cáncer verde. Esto es la zona templada. Es decir, aquí hay un equilibrio entre el calor y el frío. No es ni muy cálido, no es ni muy frío. Lo mismo pasa bajo el Trópico de Capricornio y el círculo polar antártico. Ahora, el Sol llega de la siguiente manera entre los trópicos y la línea del Ecuador. Sus rayos llegan de manera más rápida a lo que es el Ecuador. Por ende, significa que aquí, al llegar de manera mucho más, podríamos decir, rápida que en los otros lugares, hace mucho calor y el clima es árido, o también puede ser tropical con mucho calor. Allá llueve, por ejemplo, no sé, en Ecuador, en Brasil, en Colombia, que son países que están cerca del trópico, llueve y ellos andan en la calle solo con polera, chalas y short. ¿Por qué? Porque la lluvia no es helada. En cambio, ustedes se han fijado estos días que llueve y después hace frío. Allá no. ¿Por qué? Porque el calor del sol llega de mejor manera. Entonces, entre los trópicos y la línea del Ecuador está la zona cálida. Ahora, los rayos llegan entre el trópico de Cáncer y el círculo polar ártico, trópico de Capricornio y círculo polar antártico. Y estas son las zonas templadas. ¿Se fijan ustedes que el Sol aquí necesita un poco más de distancia para llegar que acá en la zona cálida? Significa que esto es desigual. Si usted sigue esta flecha, los rayos del Sol se demoran mucho más que llegar aquí donde está la zona cálida. Por eso aquí no hay ni mucho calor ni mucho frío. Eso sí, en Chile se registran temperaturas de hasta 37 grados en verano. Pero aquí hay temperaturas, por ejemplo en África, que llegan hasta 50 grados. Eso es mucho. Aquí hay temperaturas en invierno que son bajo cero. ¿Qué significa? Que cada una helada puede haber 5 grados bajo cero, pero en el Polo Norte pueden haber 20 grados bajo cero. Eso es mucho frío. Es decir, nosotros vivimos en zonas templadas, que está marcado con el color verde, donde no es ni mucho el calor, no es ni mucho el frío tampoco. Esas son las zonas templadas. Nuestro país está en una zona templada. ¿Qué pasa con los rayos del Sol que llegan a los círculos polares? Si se fijan, mire, se demoran mucho más en llegar acá. Entonces, por ello, no hay mucho calor y permite el desarrollo de climas fríos. En el Polo Norte hay hielo, en el Polo Sur, en la Antártida, es un continente blanco, nevado, con mucho frío. Es por el tema de que los rayos del Sol no llegan de igual manera, por ejemplo, que aquí a las zonas cálidas o zonas templadas. Es por eso el frío. Observa el esquema de las zonas climáticas y realiza las actividades. Este es el mismo esquema que le acabo de explicar a usted. Si se fijan nuevamente, nuestra Tierra tiene su eje un tanto, podríamos llamar, ladeado, no directamente. Repasemos. Tenemos los rayos del Sol que llegan al Polo Norte, donde está la zona fría del norte, la zona templada del norte. Aquí en amarillo, en la guatita de nuestro planeta, tenemos la zona cálida, que es el lugar donde hay mucho calor. Están los trópicos, están las playas caribeñas, están los desiertos más áridos del planeta. Tenemos la zona templada sur, que es donde está nuestro país, Chile.
que estamos aquí nosotros, si se fija, estamos muy abajo en la Tierra. Y está la zona fría del sur, Polo Sur, que está la Antártica, y parte de Chile también está aquí. Ahora, en la tarea que yo les dejé del libro, decía en el número 1, en el esquema anterior marca con rojo la línea del Ecuador, con verde los trópicos, con azul los círculos polares, luego escribe el nombre de las líneas de referencia de la Tierra. Nosotros ya la sabemos, ¿cierto? Teniendo en cuenta la línea de referencia en el mapa, pinta con rojo la zona cálida, con verde las zonas templadas y con azul las zonas frías. Primero, tenemos que saber que esta es la línea del Ecuador. La puede marcar. En el hemisferio norte, muy cerca, está el trópico de Cáncer y abajo el de Capricornio. Todo esto que está aquí es la zona cálida. ¿Ya? Ahora, marcamos los círculos polares, acá en el norte y acá en el sur, y sabemos que entre los trópicos y los círculos polares está la zona templada. Lo mismo aquí abajo, en el círculo polar antártico y el trópico de Capricornio, tenemos la zona templada. Completa las oraciones sobre cada una de las zonas climáticas. Ya, ustedes van a leer y van a completar. He visto muchos de ustedes que ya han terminado la actividad. Para revisión, pueden ir mirando el video y aclarando las dudas. Existen dos zonas, dice acá, tiene que completar, que se caracterizan por estar en los extremos de la Tierra, entre los círculos polares y entre los rayos solares llegan en forma muy, calentando poco la superficie de la Tierra, por lo que tienen temperaturas bajas durante todo el año. ¿Dónde serán esas zonas? ¿Qué zonas serán? ¿Cálidas? ¿Frías? ¿Templadas? Existen dos zonas que estas se encuentran entre los círculos polares y en las que los rayos llegan en forma semi-inclinada, por lo tanto estas zonas son de temperaturas moderadas y presentan 4 estaciones bien definidas. Yo les dije cuál era, ¿se acuerdan? Incluso les dije que nuestro país estaba en esa zona y usted lo puede completar. La zona se ubica entre ambos. Esta zona los rayos llegan de forma directa, por lo que las estaciones del año no son marcadas. Durante todo el año se mantienen las temperaturas como. ¿Se acuerdan donde yo les dije que llegaban de forma directa los rayos? Donde hay playas muy lindas, donde llueve y no hace frío. ¿Recuerda esos lugares? ¿Ya? Vaya repasando, vaya viendo el video y completando la actividad. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego.